Bueno, ahora vamos a pasar al segundo momento de este módulo. Y habíamos determinado en la parte anterior, o en el momento anterior, que tenemos que aprovechar esas oportunidades que nos dan los entornos digitales para mejorar nuestros procesos de enseñanza. Y la forma como lo tendríamos que hacer es entendiendo aquellas dinámicas propias del mundo digital relacionadas con los procesos de aprendizaje. También nos dimos cuenta que la clave para esto, número uno, es saber organizar la información, transmitirla de forma correcta, asociarla y disponerla de una forma estratégica para que el estudiante integre el saber con los sistemas digitales que están a su disposición. Ahora, continuando con este elemento, vamos a hablar de cómo definimos nosotros esos resultados de aprendizaje y por qué ese es el núcleo fundamental en entornos digitales y por qué no en entornos presenciales. Cuando hablamos de resultados de aprendizaje esperados, estamos hablando de cuál es nuestro objetivo a cumplir con los estudiantes para que ellos aprendan aquello que nosotros queremos que aprendan. Es uno de los temas cruciales en el mundo de la pedagogía y obviamente de la didáctica. Pero en el mundo digital es más importante aún porque desde el primer principio, desde el primer momento en donde el estudiante interactúa con una plataforma, tiene que quedar todo claro para poder resolver aquello que él intenta comprender. ¿Cómo así? Es muy posible que en los ámbitos presenciales definir ese resultado de aprendizaje esté implícito y que no por el hecho de mostrarlo constantemente el estudiante lo requiere. Pero cuando estamos hablando de entornos digitales, en todo momento él tiene que seguir de forma secuencial y estructurada aquel resultado del aprendizaje que yo estoy dando. Vamos a ver en el siguiente módulo, de una forma más práctica, cómo lo desarrollamos puntualmente y cómo lo podemos ver con la integración de tecnologías. Por ahora, lo importante es que cuando estemos desarrollando nuestros entornos virtuales de aprendizaje, definamos para nuestra clase cuál es el resultado de aprendizaje final que yo aspiro con mis estudiantes. Pero eso está en función, sobre todo, del modelo de enseñanza que cada uno tenga o que la institución en la que trabaje haya incorporado. Utilizamos nosotros, para este caso, el modelo de enseñanza basado en competencias. Según el modelo de enseñanza basado en competencias, si lo miramos en la metáfora de un iceberg, aquella parte baja que sostiene el conocimiento son aquellos atributos humanos, reconocimientos, obviamente, capacidades que se integran a una habilidad o que generan una habilidad dentro de un contexto. En otras palabras, es lograr que un estudiante sepa hacer en contexto. Pero esta integración entre contexto, habilidades, capacidades, conocimientos y atributos humanos tiene que estar presente en todo el momento o en cada parte del diseño microcurricular que se va a ver reflejado en el entorno digital. Y acá estamos empezando también a hablar de algo que vamos a tocar más adelante en el siguiente módulo, que es el diseño instruccional. ¿Cómo yo creo un esquema, una secuencialidad para que el estudiante comprenda aquello que yo busco transmitir? Y acá es fundamental tener en cuenta eso, porque si yo no defino exactamente esto, no puedo construir ese sistema progresivo que me permita a mí llegar a un objetivo deseado. Para que quede más claro esto de diseñar los resultados de aprendizaje esperados, usamos dos ejemplos, uno en formación preescolar y en otro de pronto de básica secundaria. Con este ejemplo de formación preescolar, por ejemplo, colocamos que el objetivo de aprendizaje, supongamos, de una clase de toddlers, de toddlers, básicamente es que el estudiante realiza seriaciones de mínimo 3 objetos diferentes que le permite iniciar el proceso comprensivo de los principios de asociación. En otras palabras, nuestro objetivo es que este niño, después de estas actividades educativas, pueda hacer seriaciones de 3 objetos, sin importar si es color, cualidad, no importa, para que él, en alguna medida, inicie esos principios de asociación que le van a fortalecer el desarrollo cognitivo más adelante. Si ese es mi objetivo, si ese es mi objetivo, y acá voy a tomarme el atrevimiento de utilizar el tablero, la pregunta que valdría hacerse es, bueno, ¿cuáles son esos pasos que vamos a seguir para que el estudiante logre eso?
pongámosle que son 4 pasos, y que además esos pasos yo los pueda orientar de forma progresiva en un ejercicio formativo. Paso 1, supongamos que tenga la capacidad de reconocer la diferencia entre objetos, perfecto. Paso número 2, que tenga algunas nociones básicas de agrupación, perfecto. Paso número 3, que integre cualidades de objetos versus agrupación. Y paso número 4, que realice seriaciones en función de 3 objetos diferentes que le permita evidenciar que ya está haciendo algún tipo de asociación. Lo interesante de saber el paso 1, paso 2, paso 3 o paso 4 es algo que ustedes como profesores o nosotros como profesores ya lo tenemos claro. Pero ¿cómo sería en el ambiente digital? ¿Cómo convertimos esos pasos 1, 2, 3 y 4 en un sistema digital que le permita al estudiante reconocer el progreso? Uno de los grandes retos, por ejemplo, que se está viviendo actualmente, y en mi caso como decano de la Escuela de Educación, es que nos están llamando, o nuestros estudiantes, por ejemplo, que trabajan en educación preescolar, no saben cómo integrar la didáctica con niños muy pequeños, porque asumimos que el entorno digital es sencillamente transmitir información mediante una pantalla, cuando lo importante en el mundo digital, más que la transmisión de la información, que sí es relevante, es la forma como yo la estructuro y la secuencia. Si fuese así, para este caso, y requerimos hacer un aprendizaje digital con niños específicos, lo primero que tendríamos que decir es establecer cuál es nuestro objetivo, saber cómo integramos la tecnología para cumplir ese objetivo y secuenciar los pasos dentro de estrategias didácticas puntuales que se puedan manejar en entornos digitales. Entonces, si el paso número 1 es saber si el estudiante en alguna medida comprende o no comprende las cualidades de los objetos, pues yo podría diseñar, por ejemplo, en la primera semana, una clase en donde mediante la mediación tecnológica perciba si el estudiante logra o no logra eso, y ahí sí fortalecer ese elemento o pasar al siguiente nivel. Y si no puedo pasar al siguiente nivel, tengo que tener una serie de disposiciones, incluso la ayuda de los padres, para transmitirles a ellos el objetivo de esa semana, que podría ser esa disgregación, de los elementos cualitativos de los objetos para que lo hagan en casa y así pasar al siguiente nivel. Pero en ese orden de ideas, cada semana se tendría que tener en cuenta el paso que se debe seguir. Y en el momento en que tengamos que trabajar con niños, donde la mediación tecnológica no es tan autorregulada, tendríamos que trabajar con los padres para que ellos sean nuestros ayudantes y nuestros colaboradores para cumplir este proceso. Pero solo está claro si está definido este resultado de aprendizaje y las secuencialidades o los pasos que tengo que desarrollar. Este es el reto fundamental de la pedagogía digital, diseñar estos elementos, estructurarlos muy bien e integrarlos con tecnología. Porque si lo que hacemos es transmitir una clase presencial, física, y ya sabemos que ese término de presencial genera un poco de inconvenientes, mediante una cámara no vamos a lograr el efecto deseado, porque no es lo mismo. No se puede. Lo que sí podemos hacer es potencializar el mundo digital que permite estructurar mejor las cosas, diseñarlas de una mejor manera para cumplir con este resultado de aprendizaje que es el núcleo fundamental de lo que estamos haciendo. Del mismo modo, y si lo podemos hacer de pronto con el siguiente ejemplo, que ya es de educación básica secundaria, y es, describe las distinciones existentes entre la modernidad y la posmodernidad desde la elaboración estética de las artes plásticas, pues el ejemplo que tenemos que hacer, o el modus operandi es el mismo. Bueno, ¿cuáles son esas microactividades que permiten que él describa las distinciones entre la modernidad y la posmodernidad? Entonces, paso 1, que el estudiante en alguna medida comprenda cuál es la noción de modernidad y la noción de posmodernidad, pongámosla acá como noción. Paso número 2, que comprenda, por ejemplo, cuáles son los atributos propios de las artes plásticas. Y paso número 3, que logre relacionar esos atributos con las nociones, entonces relacionar. Y paso número 4, que ahí sí empiece a comparar esas distinciones que existen entre lo uno y lo otro. La clave está en el orden. Y ese orden es el que nos da a nosotros la clave del éxito. ¿Por qué? Porque si yo en el primer momento quiero que él entienda sencillamente la noción,
la noción de la modernidad y la posmodernidad, puedo diseñar un objeto virtual de aprendizaje que sea, por ejemplo, un video, o utilizar uno de otra página, de YouTube, o una conferencia TED que permita eso. Después lo bajo con un cuestionario a partir del video. Después empiezo a hacer un foro con ellos en un entorno virtual en donde cada uno describa los atributos de lo uno y de lo otro. Después hacemos un ejercicio de trabajo colaborativo, por ejemplo, en esta herramienta Zoom, que se está usando para transmitir esta información, en donde rompamos el aula por grupos, a lo que ustedes sé que ya están manejando en sus aulas, para que dividamos los grupos en diferentes elementos y yo pueda comprobar cómo lo están relacionando. Y al final hacemos un ejercicio, por ejemplo, un proyecto de integración en donde los estudiantes tengan que crear un video de máximo 5 minutos donde muestren las distinciones existentes entre la modernidad y la posmodernidad. Y con ese paso de estrategias didácticas que son básicas, que no son, digamos así, lo último, lo más difícil o lo más adecuado, nos permitiría comprobar si el estudiante describe o no describe esas distinciones existentes. Entonces, esta es la clave, no quedarnos con que tenemos que seguir manejando la cultura presencial, física, en la cultura digital, porque la cultura digital demanda una estructuración muy fundada y muy especializada cuando estamos transmitiendo información y sobre todo cuando queremos que esa información se resuelva en conocimiento. Con estos elementos como tal, entonces, el primer paso que deberíamos hacer en todas nuestras propuestas de formación es, antes de iniciar con la parte de integración de las herramientas, definamos cuál es el objeto, cuál es ese resultado de aprendizaje esperado, o cuáles son, porque pueden ser varios, pero si son varios, tienen que estar en función del tiempo y de la secuencialidad que yo estoy dando para que el progreso de ese estudiante lo pueda evaluar. Y acá tomamos un tema muy importante que tocaremos en el módulo 7 y es la evaluación. La evaluación en entornos digitales no es el resultado de un proceso final. No puede ser una medición. La evaluación en entornos digitales es un seguimiento constante al sistema progresivo del estudiante. Y este es otro de los retos que vamos a ver más adelante para darnos cuenta que la evaluación no consiste en aprender, por ejemplo, estrategias para usar cuestionarios, para utilizar aprendizajes de retos, para hacer diálogos o interacciones, no, sino que la evaluación es un concepto de pedagogía y didáctica que lo que está mostrando en los ambientes virtuales es que en todo momento deberíamos estar evaluando porque en todo momento deberíamos estar progresando. Y la clave es cómo yo progreso para poder mejorar la estrategia que estoy utilizando en el aprendizaje y así llegar a este resultado de aprendizaje esperado. Si tenemos estos elementos, si sabemos que la clave es el resultado de aprendizaje final y lo tenemos en cuenta en todo lo que estamos haciendo dentro de nuestros ambientes virtuales, pues podemos pasar a un siguiente nivel, que es comprender este proceso complejo, estructurado, donde creamos entornos digitales desde un punto de vista pedagógico y digital para poder cumplir con aquello que yo espero que aprendan nuestros estudiantes. Entonces vamos a pasar a una tercera sesión en donde vamos a hablar un poco o vamos a iniciar cómo se desarrolla esta estructuración de procesos y cómo tenemos que tener en cuenta ciertos elementos para poder cumplir con nuestro objetivo esperado.